Hola, es hora del café. De Café Coloquio Podcast. El mejor podcast de cultura, sociedad y misterio. Desde Medellín, Colombia para el mundo. Con Raúl Cortés y Mauricio Aguirre. ¿Es simplemente un juego de salón o un portal a otras dimensiones? Acompáñanos a descubrir sus oscuros orígenes, casos reales y advertencias aterradoras. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Café Coloquio. Los saludamos desde Medellín. ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal, Mauricio? Oyentes, suscriptores, amigos. Saludo fraternal para todos. Oiga, tremendo el episodio de hoy. Bien interesante ese asunto de la Ouija. La tabla maldita. Tremendo. De cuidado. Raúl, yo quiero hacer la invitación de siempre porque en verdad que el episodio es bueno. Es un episodio que vamos a hablar básicamente de algo que nombran mucho y que yo considero que es cierto. Hay cosas oscuras detrás de eso. Entonces quiero invitarlos a que se pongan cómodos, que se sirvan un café, se pongan auriculares para que se aíslen y puedan escuchar el episodio tranquilamente y arranquemos. Entonces, Raúl, te invito a un café. Dale, Mauro, café. Muchas gracias. Andrés. Importante el café para este capítulo, Mauro. No puede faltar. No puede faltar. Tienes toda la razón. Bueno, Raúl, café en mano, entonces arrancamos con ese episodio de la Ouija. La Ouija. Sabes que por ahí es llamada la tabla maldita. Pero hay algo muy interesante y curioso en el desarrollo para llegar a lo que llamamos hoy la tabla Ouija. Nos tenemos que ir 2500 años atrás. Es que eso es lo que me parece más tremendo de todo. 2500 años atrás, ¿a dónde vamos a llegar? A Grecia, a el señor Pitágoras. ¿Vos de qué te acordás de Pitágoras? Pues del teorema. El colegio. El colegio, el teorema de Pitágoras. Bueno, eso no puede faltar en matemáticas. Académicamente nos enseñaron, tanto en el colegio, en la universidad, en el instituto, que nos enseñaron que Pitágoras era que un filósofo y matemático. Matemático, y sobre todo lo que acabaste de decir, el teorema de Pitágoras. Pero Mauro, y yo creo que es bueno refrescarle a los oyentes que nosotros también hablamos de Pitágoras en el primer capítulo que tuvimos de esta temporada, cuando hablamos del viaje astral. Hablamos de unos grupos que manejaba esoterismo, ¿te acuerdas? Sí. Y hay un grupo que llama como pitagórico. De hecho, Raúl, Un grupo pitagórico que seguían las enseñanzas de Pitágoras, pero no como matemático filósofo, sino como una persona que se interesó por la vida del más allá. ¿Qué hay después de la muerte? es que mira, de hecho, leyendo un poco, investigando acerca de lo que es en realidad el esoterismo parte de esto, de la gente que estudia a partir de las enseñanzas de Pitágoras. Y de hecho dicen que es verdaderamente, este es el verdadero esoterismo. Exacto, ¿y a qué hace alusión el esoterismo? ¿A manejar qué? ¿Te acuerdas? El secreto. Entonces Pitágoras, volvemos, más que filósofo y matemático, Pitágoras se interesó por la vida del más allá, el mundo espiritual. Imagínate que Pitágoras no tenía la concepción de dioses griegos, siendo griego, estando en ese contexto. Entonces, de hecho dicen que él se burlaba de esos dioses. Sí, él decía que esto no era Dios y tenía una idea de Dios como algo circular, como un fuego de astros, casi que haciendo alusión al sol, pero no lo veía como un ser, como lo mostraban los griegos, personificado, como un ser humano, ¿no? Como tan humanizado. Eso lo tenía, era como una fuerza muy potente y muy poderosa, y decía que esa fuerza está en cada uno de nosotros, ¿sabe? Dios en cada uno. Entonces él empieza a enseñarle a sus discípulos esto y cómo contactar con los espíritus. Mira qué interesante lo que acabas de decir y pues me picas la lengua porque por ahí veía un artículo muy interesante de un evangelio apócrifo que descubrieron por ahí, donde creo que es el de Tomás. Sí. Y en ese evangelio narran las palabras de Jesús en vida, ¿cierto?
De hecho, es algo que lo tienen con mucho aprecio porque, pues, imagínate, que se sepa, Jesús no escribió nada. ¿Sí? Como todos los grandes maestros. Y dice este evangelio, palabras más, palabras menos, algo más o menos así, y es que Jesús se reía de las personas que decían o que se imaginaban el reino de los cielos arriba en el cielo. Sí, Que Jesús decía, no, allá no está el reino de los cielos, está dentro. es que lo de cada uno. enseñó, el reino de los cielos está entre ustedes. Y mira, Fijado. y mira qué interesante lo que estás diciendo de Pitágoras. Bueno, Mauro, Evoluciona eso. muy, muy, muy interesante pues ese aporte, y seguimos con lo de Pitágoras porque allí él crea una cosa llamada la tabla mística. De hecho, este man le enseñaba también a sus discípulos. Claro, claro, le Eso. enseñaba esto. Entonces, ¿para qué era la tabla mística? Una tabla con una serie de símbolos, signos, pues. Con la tabla mística él lo que pretendía era hacer contacto con el mundo espiritual, con espíritus. Es que podríamos decir que este señor se inventó la Ouija, aunque no se le atribuye a él, pero sería como la versión de la Ouija en su momento más primigenio. Y más primitivo, claro, porque estamos hablando de 2500 años. Imagínate. Entonces, mira, Mauro, 2500 años, allá pasamos. ¿Has oído hablar del rey Salomón? Claro. ¿Quién no? ¿No es cierto? No. Tipo que llegó a ser el hombre más sabio del mundo, de acuerdo a la Biblia. Un tipo sabio que definía los problemas entre el pueblo. Él mediaba y daba unas soluciones que, ¿cómo decimos nosotros ahora? ¿Soluciones qué? Salomónica. Salomónicas. Un tipo con muchos claroscuros. Bueno, a eso vamos. Resulta que Salomón, aunque era un hombre de Dios como enseña la Biblia, Salomón tenía un lado oscuro. Sí. Salomón tenía un lado oscuro. Y era mujeriego como el Papa. No, pues imagínate todas las mujeres que tuvo. Pero entonces Salomón se crea una especie de tablero portátil llamado almadel. ¿Sabes qué es el almadel? Te explico. Sí. El almadel era un tablero portátil que él tenía, que era cuadrado, 4 esquinas, 4 vértices. En cada esquina tenía un nombre de un ángel muy poderoso. ¿Sí o no? Y en cada esquina se ponía una vela. Hay grupos esotéricos que todavía aún lo sí, utilizan. aún lo utilizan. ¿Qué hacía este almadel? Pero esto tiene algo más, ¿no? Algo más. Tú me hablabas acerca Sí, dime. de los 70 y... Bueno, sí, para allá vamos. Entonces, ¿qué hacía este almadel? Él invocaba o abría un portal para tener contacto con espíritus, más precisamente con demonios. Escucha, con demonios. Y de él y no cualquier demonio. Y de él se habla que practicaba la goetia. ¿Sabes qué es la goetia? Una especie de magia de engaño, o una magia de baja vibración, o vibraciones oscuras, o de energías densas, pues. Era algo muy cercano a Aleister Crowley, ¿no? Aleister Crowley tomó mucho del almadel y de todo este esoterismo. Entonces imagínate, Mauro, que si tú lees en la escritura, en la Biblia, Salomón termina alejado de Dios. ¿Por qué? Por estas prácticas. Ahí no nos lo especifican bien, sino que dicen, tú lo dijiste ahora, era mujeriego. Por ser tan mujeriego consiguió mujeres de muchas naciones, de muchas partes, que tenían otros dioses, y dice la escritura que él terminó alejado de Dios, doblando la rodilla o adorando otros dioses. Sí. Pero resulta que él hacía estas prácticas. Hay gente que pronto nos pueda cuestionar, pero hay gente que también sabe esto. No, pero es que eso está ahí. Salomón tenía su lado muy oscuro. Sí, muy oscuro, muy oscuro. Y es que a Salomón se le nombra mucho en este tipo en el esoterismo. En este tipo de actividades oscuras. ¿Sabes qué hacía con eso? De hecho, habla de que él tenía un anillo también bueno, eso no sé. Con un poder extraño, pero bueno, eso lo damos para otro episodio para poder investigarlo bien, pero por ahí escuchar acerca de lo del anillo. Entonces resulta que ¿qué hacía él con el almadel? Tener contacto con el mundo espiritual, pero creo que tenía contacto con los 72 espíritus más demonios, más malvados, Pues más perversos, más poderosos. Poderosos ahí, tremendo. Sí, nada. Oiga, qué tremendo eso, ¿no? Sí. Que hablar de un líder, un monarca escogido directamente por un profeta enviado por Dios, el Dios bíblico. Ajá. Y que tiene este tipo de prácticas, ¿no? Es bien tremendo esto. Pero bueno, Mauro, para seguir hablando de la Ouija, entonces ya ahí de Pitágoras pasamos a Salomón, de Salomón vamos a los árabes. Los árabes, cierto grupo también esotérico árabe, manejaba una tabla llamada Sairagia. Sairagia. ¿Sabes qué era? Era un tablero, también pues un cuadro, tenía una serie de símbolos y una serie de alineaciones, se alineaba con ciertos astros. Entonces, en la Sairagia se practicaba lo que era la astrología
y unas fórmulas matemáticas. Entonces se hacía una pregunta, se aplicaba la astrología, se aplicaban las fórmulas matemáticas y eso daba respuesta, pero finalmente también, ¿qué era? Era un instrumento, un artefacto para tener contacto con el mundo espiritual. Pero entonces, bueno, hasta el momento la referencia más antigua que tenemos es con Pitágoras, ¿cierto? La tabla mística. La tabla mística de Pitágoras, puedo tener otro nombre, pero en fin. Después brincamos a El Salomón, Almadel, el Almadén con Salomón, Almadel con Salomón, que que era el tablero también. y que también tiene pues una similitud Ajá. con lo que hoy es conocido como la Ouija. Ujú. Vamos ya con los árabes. Zairagia. Y que, bueno, y que Y ahí pegamos un salto a Estados Unidos, a un señor llamado Alan Kardec. 1800 algo, ¿no? Sí, este señor se ideó una tabla, pero todavía no es la Ouija, pilas pues, todavía no es la Ouija. Se ideó una tabla con unos símbolos y él la tomó a la vez de unas hermanas. De unas hermanas que espiritistas. eran espiritistas. Sí. Entonces, Porque de hecho esto pasó en el auge del espiritismo que fue básicamente en Estados Unidos, Inglaterra. De hecho hay mucha película al respecto, donde se reunía y también descubrieron muchas trampas. Habían casas fraude. que tenían una cantidad de cosas y pisadas de determinada tabla había un sonido o incluso hacían hasta temblar las mesas. Es verdad, pero bueno, entonces hablamos de Alan Kardec en 1853. Conocido como el padre del espiritismo. Sí, él idea una tabla que se llama Boston Blachet. Entonces, esa era la tabla parecida a la Ouija, pero todavía no era la Ouija, inspirada en estas hermanas espiritistas y también cumplía una función. Entonces, él se ideó como una especie de corazón, como de tabla o algo, que se ponía encima de esa tabla. Las personas que estaban haciendo la invocación de los espíritus ponían la mano sin hacer mucha presión y la idea es que eso tenía como unas rueditas y se deslizaba en la tabla a las preguntas que le hacían. Primero había una invocación a los espíritus. Hacían una oración, invocaban un espíritu. Y le hacían una pregunta, ponían ese tipo de tabla, como tipo de corazón en la tabla, que tenía un hueco, un orificio en la mitad, lo van a ver en las imágenes en estos momentos, para graficarlo mejor. Eso se desplazaba en la tabla al hacer una pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Entonces tenía números del 1 al 10, o mejor dicho, 0 al 9, y tenía una cantidad de letras, o digamos el alfabeto. Entonces ahí le hacían preguntas y el espíritu que habían invocado empezaba a dar respuesta. Pero ahí vamos a pegar un salto. Ahí vamos a pegar un salto te estaba hablando de 1853, vamos a pegar un salto a 1880. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Se crea la Ouija. Pero eso se crea como un juego, ¿no? Con un juego para comunicarse con los espíritus. Como un juego, ¿no es cierto? Y ahora sí, nos basamos en una tabla, un cuadrado, tiene todo el alfabeto. Abajo tiene números del 1 al 10 o de 0 al 9. En un lado dice sí, en el otro lado dice no. ¿Y qué quiere decir Ouija, Mauro? Según lo que hemos investigado. Pero es que nosotros tenemos como nosotros tenemos como algo errado, pero resulta que no es así ya, pues. Que oui de sí. Oui de sí, ja, oui francés, Ajá. sí. Ja, alemán, sí. Entonces era como sí, sí. Ajá. Pero parece ser que el significado de Ouija es buena suerte. Buena suerte. Ve. Bueno, entonces ya estamos hablando de ¿qué? 1880. Se crea ya la Ouija como tal, lo hemos explicado, lo van a ver en las imágenes. Y de ahí pasamos a ¿qué? 1891, pleno auge de ¿qué, Mauro? Del espiritismo. En 1891 la Ouija es patentada. Vení, no sé si vos sabes, los oyentes, algunos deben de saber, ¿quién tiene la patente de la Ouija? Es una fábrica de juguetes, ¿ahí cuál? No, no sé. ¿Quién? Mattel. Mattel. Vea. Es muy tremendo. Hubo controversia porque salió una Barbie con Ouija. Oiga, es muy tremendo lo que estás diciendo acerca de los orígenes de la Ouija. Venga, qué pena, Mattel o Hasbro. Bueno, en fin, ahí nos... En un comentario nos sacas de la duda. Dale. Es bien interesante lo que decís respecto a los orígenes, y es que mira que yo escuché por ahí una pequeña historia de estos orígenes no tan antiguos como Pitágoras, pero sí de pronto de la historia más reciente, ¿cierto? Claro, porque cuando hablo de historia reciente hablo de por ahí de los 1900, Claro. de los inicios.
resulta que estaban en una sesión espiritista, lo que acabas de decir, Ese auge, esa fiebre. ese auge que fue en qué fecha, ¿en 1900 qué? En 1880, 1890 también. Bueno, ¿cómo te parece que están en una sesión? Había gente como muy experta en esto, lo acabas de decir, pleno auge, Ujú. y hay un personaje allí misterioso que está participando de esta sesión y el tipo da unas recomendaciones para colocar en ese tablero. Eso fue lo que yo escuché. Ajá, sí. Y este tipo es el que dice que coloquen las letras de manera tal que como la sesión se hace en una mesa redonda, en varias personas, ¿cierto? Que todos puedan tener como la posibilidad de tener acceso a esa cosita que rueda sobre la tabla Y que muestra la y letra que muestra las letras. o el número. Y entonces creo que ese tipo el que les dice que colocaran el abecedario completo, que colocaran la palabra sí y no y adiós, y También. los números del 1 al 10. Ajá, exacto. Con eso es más que suficiente para comunicarse con los del más allá. Pero bueno, vea, muy interesante esa claridad que nos das, pero pasemos a algo ya bien fuerte y de fondo, casos reales, casos escalofriantes. Yo tengo un caso muy cercano, lo vamos a compartir. Compartiendo ese caso yo no lo he escuchado. O sea, alguna vez me lo tarareaste, pero no lo escuché de primera mano. Resulta que una hermana mía, y vamos a ver los comentarios que nos ponga Un saludo. que vive en Miami. Estamos hablando de Ruby, ¿cierto? Sí. Un saludo a Ruby. Ella fue muy curiosa, ha sido muy curiosa en el campo espiritual. Eso como que es muy de familia, ¿no? Sí, en el campo espiritual. Y ella tuvo la oportunidad, creo que él sí también vivió esa experiencia, otra hermana, que consiguió una tabla Ouija. Estamos hablando de por allá en la década como de los 80, en el Valle del Cauca. Ella consigue una tabla Ouija. Empieza con el proceso a preguntarle y resulta que hacía la oración y todo y tenía contactos con espíritus. Bueno, pero venga, ¿eso cómo funciona? O sea, uno se acomoda en un Pero usted lugar, primero tiene que hacer una invocación. o sea, se acomoda, Claro que vamos a enseñarle para la gente que acomoda la tabla Sí. y hay que hacer una oración, una se hace una invocación a un espíritu, a los espíritus que pueden estar por ahí, yo los llamo. Ujú. La tabla va a ser como el receptor de ese espíritu, Sí. por donde me voy a comunicar con él. Entonces está el artefacto que va encima de la tabla, que tiene un orificio en toda la mitad, eso se desplaza por la tabla. Ujú. Usted con otras personas o usted solo pone la mano, pero solo tocándola para no desplazar la voz mismo. Y entonces le hacía preguntas, ¿cómo te llamas? Le daba el nombre de los espíritus, murió de tantos años. Pero resulta que cuando ella empieza, y ojalá que nos corrija o algo en los comentarios, cuando ella empieza a jugar, a tener el contacto con esos espíritus, Jugando ahí con candela, hermano. se empiezan empiezan a suceder en la casa. Hay un caso Manifestaciones extrañas. donde mi sobrino, el hijo de mi hermana, queda encerrado en un baño, no pueden abrir. Ella, cuando se iba a pasear de Buga a Medellín acá, ella le decía al espíritu que contactaba, me cuida la casa, y por allá sonaba una puerta que cerraba o algo, como respondiéndole. Ella fue involucrando, pero un día eso tocó fondo, y cuando ella le pregunta a un espíritu que invoca, ¿cómo te llamas? Le dice el nombre de mi sobrino, y le dice la edad, y le dice todo. Entonces ella dijo, no, esto está como muy maluco, está muy denso, y dejó eso ahí. Trató de cerrar y empezaron a haber manifestaciones de tipo paranormal en la casa. Tremendo. Entonces fue real, eso. Esa historia no me la, pues alguna vez me hablaste. Yo creo que de tú la habías esa, escuchado algo. pero no la había escuchado pues bien como me la estás contando. No sé si estás de pronto aumentando o quitando. Bueno, que nos diga Ruby Ella nos va, en un comentario. ella nos va a comentar. Entonces, Mauro, vean, a mí me pasó también algo que me llamó mucho la atención. Yo estaba muy joven y estuve trabajando por una semana en un colegio. Estuve dando unas clases de mensajes subliminales y hablando pues de todo el peligro de estas cosas para unos grupos de séptimo, creo que hasta octavo, sexto, séptimo y octavo. Y yo les hablaba de estos mensajes subliminales, les mostré muchas cosas, videos, materiales, pero resulta que uno de estos grupos empezaron a jugar con un cuaderno de espiral, que muchos deben de conocer, ¿no es cierto? Hay un cuaderno que es cosido, cuaderno que en el lomo, en la parte de arriba es en espiral, y le introducían unas tijeras. Y lo utilizaban como una especie, no te voy a decir de Ouija, pero sí artefacto para tener contacto con los espíritus. Invocaban un espíritu, le hacían una pregunta y el cuaderno se movía. Resulta que eso, en esa semana que yo estoy dándole la charla,
ellos empezaron a jugar con eso y eso se les salió de las manos. Y entraron como en una histeria, unas manifestaciones raras, movían las cosas, ellos fueron a salir corriendo, gritando y la puerta no les abría el salón. Una cosa que fue muy cercana también, sí. Tremendo eso. Oíme, yo he escuchado varias veces eso de las tijeras y el cuaderno. Eso como que sí pasan cosas extrañas con eso, ¿no? Y sí, porque es que se hace la invocación, se hace la oración y se busca que por medio de ese artefacto que crea en el momento del cuaderno con las tijeras sea un portal donde tú puedas interactuar con un espíritu que tú no sabes si es un demonio o qué clase de espíritu es y hacen contacto por ahí. Pero Eso sabes es delicado. ¿sabes qué noto yo en esto que estamos conversando? Corrígeme si me equivoco, pero cierto que esto es como también como de épocas, como que tiene sus momentos. Sí, Pues yo, por ejemplo, actualmente no veo que esté como muy en auge pero el tampoco asunto. pasaba de moda O bien. sea, no ha pasado de moda, No tal ha vez hay pasado de gente moda. que lo practica, pero no es como tan en auge, como sí lo fue en los años 80, 90, en principios de los 2000. Mauro, pero bueno, retomando los casos reales, se habla, por ejemplo, en el caso de Vallecas, España, en ¿Qué 1990. pasó, verdad, ya? Un adolescente pues empieza a jugar con la ouija y con amigas. Entonces empiezan a hacer la oración, las invocaciones, todo eso. Y desde que ellos empiezan a hacer estas amigas, esta niña, estas amigas, pues empiezan a darse en fenómenos paranormales en esa casa. Se escuchaban voces, los objetos se movían solos, habían apariciones, sombras, cosas. Pues la joven hermano falleció unos meses después. Después de Sí, estar haciendo eso. después de que abrió, digamos, ese portal. Ya, por ejemplo, para el año de 2007, también unos jóvenes empezaron una sesión, eso fue en Estados Unidos en 2007, empezaron una sesión de tabla ouija y la sesión terminó en incendio, esa casa se quemó. Hmm. Entonces, mira que acá en Colombia también pues ha pasado, acá en Latinoamérica, creo que hubo un tiempo que en Perú también se disparó eso, no sé si te diste cuenta por las noticias, en Perú hubo una serie de jóvenes que terminaron con problemas de tipo psicológico, que ahora vamos a ver lo que conlleva eso, por estar jugando con la tabla Ouija. Porque la pregunta es qué tanto es juego y qué tanto sí es real y que abre un portal con el más allá, o sobre todo con los espíritus o demonios. ¿Vos alguna vez has participado en algo así o Del tabla Ouija no. No, Vos tampoco. no, me da miedito, la verdad, me da como sustico eso. Bueno, se cuenta que han hecho experimentos en universidades. Mire, yo escucho que invocan espíritus, otros llaman, o sea, tienen términos distintos. Algunos llaman, oye, el espíritu de tal o de Julano de tal, y otros tienen términos diferentes como invocamos al muerto tal, ¿cierto? Y mire que esto me da pie para, o como decimos, me pica la lengua porque es que, viejo, pasan cosas muy raras. Y sobre todo ahorita en este tiempo de redes sociales donde la información llega de una y nos muestran cosas que no teníamos ni idea. Veo mucho caso, Raúl, de gente que es trabajada con brujería y le montan, es que a Julanito, a Peranita le montaron un muerto. Y al parecer es que un muerto, o sea, que básicamente le ponen el espíritu de un fallecido, un difunto, y pasan cosas tan terribles, esa gente termina tan mal. Eso es tenaz, porque es que se abren portales, Mauro, pero vea, yo quisiera como ir redondeando el tema con unos casos reales y es que una familia también en Estados Unidos dijeron, no, pues con la tabla Ouija podemos contactar seres queridos que han muerto y hagámoslo. Empezaron la sesión, tabla Ouija, la oración, todo el asunto. Y pusieron sus manos cuando se empezó a desplazar este artefacto sobre la tabla y fue mostrando la F, fue mostrando la I, la R y la E, fire. En inglés es fuego. Al rato prendió la casa y nunca supieron qué fue lo que provocó el incendio. Ah, jue madre. Y bueno, y pasemos a algo también bien No, pero en importante. este caso es bien particular como dilucidar qué quería el espíritu. Sí, O él prendió o les advirtió que fueran. claro, una de dos, pero igual, mira. Ujú. Bueno, experimentos en universidades. ¿Cómo me parece que en una universidad de Estados Unidos han experimentado? Pero estamos hablando de un experimento serio. Sí, claro, con estudios que han demostrado que con la Ouija están los participantes, hacen todo el proceso y estos participantes a preguntas que hacen ahí han respondido correctamente a las preguntas que ellos desconocían.
le hacían preguntas que ellos no conocían y contestaban por medio de la tabla esta que se iba deslizando en la ouija, y preguntas que ellos no conocían daban la respuesta correcta. Entonces, se dice que algunos científicos piensan que, o creen que ahí se activan memorias subconscientes por medio de la tabla ouija. Vea. O O de pronto un profesor erudito le está ayudando. no. En el O momento. qué espíritu está Por moviendo ahí, eso, o qué no me fuerza. pero el espíritu de un profesor Ah, bueno, ya hay que fallecido. aclarar eso. Pero la pregunta ahí es si la tabla ouija, Mauro, es un canal espiritual o ¿vos qué opinas? ¿O es un peligro psicológico? ¿Usted qué piensa? Yo creo que es un peligro psicológico ¿Por qué? por las evidencias de lo que ha pasado. Es que, mire, cuando en lo que llevamos escuchando nosotros acerca de la Ouija, hemos visto un resultado pues como agradable. Entonces, todos los que meten con eso terminan mal. Ahora, bueno, tengo que hacer una aclaración. La gente que se mete con ese asunto de la Ouija, que considero que es una vaina muy peligrosa, eso no es como para estar jugando con eso. La gente que desconoce el manejo de eso y cómo abordar ese tipo de cosas terminan muy mal. Entonces, en este caso, permítame reevaluar o replantear mi respuesta y yo a eso le daría de pronto un 50-50, porque hay gente que probablemente estudió caso Pitágoras, ¿cierto? No, todos estos sabios. Que estudió, que están preparados para llevar a cabo una sesión de estas, pero la gente que no sabe, que le da por meterse con esto, con el desconocimiento total, pensando que eso es así como tan facilito, creo que terminan mal. Bueno, Mauro, yo si voy a dar mi opinión, yo pienso que la ouija es una herramienta que abre un portal espiritual. Resulta que cuando usted abre un portal, tiene que cerrarlo, porque si no se cierra, por ahí se desbordan cosas. Yo sé que no han mostrado mucho en películas, Ujú. pero es que en películas, que es otro tema de podcast, se habla de un tal primado negativo, y es que nos muestran las cosas como ficción, como chistosas, pero nos están diciendo esta es la realidad, pero nos la muestran como ficción, entonces nosotros creemos que es ficción, pero resulta que es real. Es que el problema, ¿Cuántas películas como Jóvenes Brujas, como Poltergeist, una cantidad, podría ser una lista larga, tuvieron, bueno, El Exorcista por allá de 1978, tuvieron actividad paranormal en los estudios de grabación, y algunas personas inclusive murieron extrañamente, porque es que se abren portales. En Jóvenes Brujas, en un ritual que están haciendo en una playa que prenden una fogata, y te estoy hablando de una película que es como el 96-97, se prende esa llama sin haber viento ni nada de esas cosas, pues sucedían cosas extrañas porque está jugando con fuego. Entonces yo pienso que la ouija sí es una herramienta que puede abrir portales a otras dimensiones, y de hecho muchos afirman que si no se cierra eso bien, como te dije yo ahora, bien o correctamente, queda abierto eso y va a traer otras entidades, mire, eso, espíritus. eso a mi parecer y desde un punto de vista lógico. O sea, poniéndole lógica a lo raro que es esto, Raúl, Ujú. yo diría lo siguiente, mire. La gente se mete con el asunto de la Ouija a abrir portales sin saber cerrarlos. O sea, aprendieron a abrirlos, pero no saben cómo cerrarlos. Pero, viejo, imagínate, tú abres un portal, entra cualquier cosa de por allá del otro lado. Una cosa es usted abrirlo y aprender a cerrarlo, pero yo creo que también tiene que aprender a sacar lo que entró, porque alguna cosa se queda. Eso es delicado. Desde acá, pues mi recomendación es que tengan mucho cuidado con eso. Eso no es un juguete. Mauro, Mauro y oyentes, como reflexión final, yo diría que la ouija puede parecer un juego, porque de hecho una empresa de juguetes la tiene patentada. La ouija puede parecer un juego hasta que te responden cuando empiezas a jugar con ella. Cuando lo haces, tú ya no sabes quién está del otro lado respondiéndote, ¿no es cierto? O qué es lo que te está respondiendo al otro lado. Así que si usted decide probar la ouija, recuerde lo siguiente: no todas las puertas pueden cerrarse después de ser abiertas. Tremenda reflexión. Mauro, muy tremendo. Bueno, Raúl, llegamos ya al final del episodio. Sí. Mire, casos, muchos, demasiados. Cosas extrañas, todas las que usted quiera. Se nos queda probablemente mucho en el tintero,
Pero sí, la reflexión es esa de que, hombre, no es necesario probar el uranio para saber que es veneno. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Y bueno, llegamos entonces al final del episodio. Quiero recordarles que nuestro correo electrónico es kfecoloquio@gmail.com, así como aparece aquí y allá. ¿Qué pretendemos entregándoles el correo electrónico? Que nos escriban allí, que nos digan de qué quieren que hablemos. Y no olviden suscribirse, no olviden darle a me gusta, no olviden compartirnos. Y sabe que nos ayuda mucho sus comentarios. Los esperamos entonces en un próximo episodio. Hasta pronto. Namaste. Oiga, tremendo lo de la